estimados colaboradores, profesores, para nosotros desde el Grupo de Apoyo Pedagógico de la Universidad Autónoma de Occidente, es un placer tenerlos en este medio y sobre todo compartir sus experiencias y conocimientos del profesor Andrés Moreno, magíster en innovación educativa, experto en el uso de la inteligencia artificial y por supuesto un alto colaborador y un gran colaborador en nuestro grupo de apoyo pedagógico, quien para hoy nos tiene uno de los retos muy interesantes y que está asociado con tres vertientes muy importantes, sobre todo en el contexto de las universidades, como es nuestra proyección en cuanto a los perfiles ocupacionales, el rol profesional que se gesta desde las universidades y, muy importante, la participación o el rol de las tecnologías de información ante los nuevos escenarios que se están gestando en el mundo global. En tal sentido, le damos la más cordial bienvenida al profesor Andrés Moreno. Este es tu espacio, vamos a disfrutarlo y esperamos en el resto de los presentes o los que nos están acompañando de manera digital, formular sus interrogantes una vez que podamos finalizar con la participación del profesor. Bienvenido y adelante, profesor. Profe Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes y a las personas que se conectan. Eh, pues muy contento y muy agradecido de la invitación, haciendo parte del grupo de apoyo pedagógico, tener este espacio y compartir la experiencia y el recorrido frente a este tipo de temas y campos de estudio termina siendo muy satisfactorio, precisamente porque hablar de esos temas genera bastante discusión, mucha controversia y sobre todo demasiada incertidumbre que hay que empezar a revisar. Hemos denominado esta charla el futuro laboral, el rol de la universidad y las nuevas tecnologías, pero si se dan cuenta en la presentación allí pequeño hay un texto que dice que el trabajo es en donde hay Wi-Fi. Y es precisamente la manera en que hay que empezar a dimensionar estas nuevas narrativas frente al manejo de la productividad y las oportunidades laborales que se pueden generar. Hay 5 frentes específicos con los que he venido clasificando o organizando esta presentación y aparte de esto está apoyado con un mapa conceptual que podré compartir con ustedes que ya desglosa en detalle los elementos de la charla y decirles que este espacio está originado en una revisión documental que lleva ya hace un par de años y que se originó y se motivó a través de los resultados de pandemia, la necesidad de mirar cómo estos fenómenos iban ajustando la productividad más allá del uso de las tecnologías y más allá de los procesos asociados a la virtualidad. Y vamos a arrancar hablando de un concepto que de pronto ya algunos han venido escuchando y que termina siendo muy interesante porque está relacionado con los trabajos y las profesiones a prueba de robots. Los trabajos robot proof han venido tomando muchísima fuerza precisamente por el desplazamiento que ha venido generando también la automatización y que ha venido trabajando todo este desarrollo de tecnologías y de virtualización. Gran preocupación de la gente está relacionada en los desplazamientos que van a hacer la automatización y los robots o la inteligencia artificial sobre los trabajos. Estamos hablando de más de 80 millones de trabajos que van a desaparecer o que se van a transformar. Esa transformación de trabajos empieza a ser interesante porque al existir una migración laboral, en este sentido, también nos vamos a encontrar con algo que es bien interesante, la creación de nuevos trabajos. Porque eso empieza a ser importante porque estamos formando para trabajos que todavía no existen. Entonces, cuando hablamos de trabajos que no existen, puede ser el resultado de un proceso de singularidad tecnológica. Ese es un término que se ha venido trabajando últimamente y tiene que ver precisamente en el momento en que la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial empieza a superar a la inteligencia humana. Como esta discusión es tan compleja, tendríamos que mirar
¿Cuál va a ser ese espacio en donde cabemos los humanos en todo el discurso de la productividad y en toda la planificación estratégica? Resulta que trabajar con robots va a ser muy importante, pero no porque los robots hagan solamente un trabajo, sino que van a ser coworkers de nosotros. Vamos a trabajar de la mano con robots. Entonces, los trabajos robot proof es un concepto que también ha venido trabajando a lo largo de los años Andrés Oppenheimer, en donde dice todo trabajo que sea fácil de explicar va a ser reemplazado por una máquina, va a ser reemplazado por un robot. Sin embargo, nos estamos encontrando con que esos trabajos a prueba de robots son trabajos que tienen o que parten de habilidades que anteriormente se denominaban blandas, que bajo el concepto y recurriendo mucho al planteamiento que hace Bauman sobre la sociedad líquida, empezaron a denominarse también habilidades líquidas que se transforman y que hoy en día podemos llamar habilidades humanas. Estas habilidades humanas tienen esta característica líquida porque se van transformando permanentemente. Y podríamos decir que los trabajos del futuro son trabajos creativos, son trabajos de mediación y gestión emocional. Son trabajos en donde la interacción ya no va a ser solamente con humanos, sino que vamos a tener relacionamiento emocional con las máquinas. Esta parte empieza también compleja porque debemos aprender a comunicarnos con ellas y cuando empezamos a definir cómo trabajar de la mano, tener como compañero de trabajo una máquina, es porque la máquina ya empieza a hacer interpretaciones emocionales, interpretaciones humanas, empieza a desarrollar cierto tipo de actividades líquidas o humanas y va a generar un ambiente de trabajo que puede ser propicio, pero también puede ser muy negativo si no se gestiona de manera adecuada. ¿A dónde vamos con este elemento de gestionarlo de manera adecuada? Resulta que es que trabajar con las máquinas hoy en día se convierte en una novedad, pero se vuelve también cotidiano en la medida que mucha gente está utilizando este tipo de tecnologías para recurrir a gestionar sus emociones, a tratar de entender y administrar todos sus componentes humanos, emocionales y experienciales. Ya se pueden entrenar las IA para que actúen como si fueran psicoanalistas y puedan dar una guía sobre cómo gestionar y transitar duelos y emociones. De la misma manera, tenerlos en los espacios de trabajo implica trabajar con personas sintéticas. Es un concepto muy interesante y es que empezamos a crear personas sintéticas que desarrollan actividades. Yo puedo hacer una investigación con un experto que no existe, pero que lo he creado con IA, precisamente lo he entrenado con papers y con información para que me pueda dar información de un experto si no puedo acceder a él. A esto lo llamamos una persona sintética, un humano sintético. Y puedo de la misma manera empezar a gestionar relaciones, proyectos, trabajos y conversaciones de cierta profundidad con estas máquinas, en donde se puede correr el riesgo de perder, no la autoridad, pero sí perder en algún sentido el control o la intención que se puede dar sobre esta gestión de este trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que puede que yo me confíe el control y el monitoreo que hace la máquina y tal vez empiezo a generar algún tipo de inercia intelectual en donde solamente dependo del racionamiento que pueda generar la máquina. Eso puede generar descuidos, puede generar algún tipo de fatiga o aburrimiento sobre las actividades que son repetitivas. Entonces, esta gestión es como si estuviéramos trabajando con personas. ¿Dónde está la dificultad? Que a veces nos cuesta trabajar en equipo con humanos. Ahora vamos a tener que trabajar en equipo con robots. Debemos aprender a trabajar en equipo. Habilidad humana, pero ya no solamente con humanos, sino con robots y con inteligencias artificiales. Entonces, entender un trabajo robot proof implica diseñar perfiles robot proof. ¿Por qué? Porque si yo no tengo en un perfil para el reclutamiento, claro, las habilidades humanas que requiero, pues a lo largo de 1 o 2 años puedo desplazarlo con una automatización y voy a tener una serie de empleados que tal vez no voy a necesitar y todo un componente social que hay que empezar a gestionar. Entonces sí es importante poder trabajar en este aspecto. Otro de los elementos, vamos a ver, que tenemos que empezar a mirar es que esta migración de labores y de trabajos implica que en los procesos de formación tengamos otro tipo de habilidades para la vinculación laboral.
los empleos que conocemos actualmente como empleos con contratos fijos o a término indefinido, que tienen prestaciones, que tienen salario, son empleos que tienden a desaparecer por fenómenos como la economía colaborativa y la gig economy, la economía geek. El concepto de economía geek viene precisamente de la música y de los conciertos, presentaciones individuales de artistas que hacen pequeños conciertos. Entonces a eso se le denominan también gigs. Un artista hace un gig y se presenta. Ahora los profesionales hacen gigs todos los días con su trabajo. Estamos viendo entonces que las figuras y los formatos de empleabilidad de 8 horas diarias, de lunes a viernes, desaparecen porque la gente decide cuándo y cómo trabajar. Este concepto geek tiene un elemento adicional y es que si no está bien gestionado y no se planifica de manera adecuada, puede terminar en una precarización laboral, donde yo ya no tengo empleados, sino tengo colaboradores o tengo socios de plataformas que prestan su trabajo y no hay ningún tipo de vinculación laboral. Eso lo podemos ver en figuras como los repartidores, el delivery de Rappi y ese tipo de aplicaciones, aplicaciones de transporte, donde claramente la gente decide cuándo y cómo trabajar. Sin embargo, este concepto geek es un concepto que empieza a trascender este tipo de actividades, porque ya no lo vamos a llamar trabajo, sino tareas o micro tareas, que pueden llegar a ser súper específicas, que pueden durar minutos o pueden durar horas. La idea de remunerar por horas o por días o por meses o por semanas también hay que empezar a reevaluarla, porque yo ya puedo remunerar por minuto dependiendo la experticia y la formación que se genere alrededor de esa necesidad de trabajo. Entonces, ¿cómo voy a liquidar un trabajo, una nómina por minutos? En términos precisamente que hay cierto tipo de tareas que se pueden desarrollar en ese momento. Y puede que yo esté o no esté conectado. Ahora bien, esto tiene que ver con vínculos de crowdfunding o talento, crowdfunding y crowdsourcing para poder articular estos nuevos trabajos. ¿Qué quiero decir? Que voy a tener un montón de profesionales disponibles para resolver problemas, ¿sí? Y los puedo encontrar en cualquier parte del mundo a cualquier hora, 24/7, con diferentes tarifas y disposiciones. Estamos hablando de trabajos como la medicina, estamos hablando de trabajos como la arquitectura, estamos hablando de trabajos como el derecho, estamos hablando de trabajos como el diseño, que ha tenido un poco más de recorrido en ese sentido. Pero podríamos empezar a descubrirlo en trabajos o en profesiones de ingeniería, en profesiones humanas, y ya lo podemos ver a través de aplicaciones de gestión de recursos o de gestión emocional a través de terapeutas. Ya puedo entrar a una aplicación, contratar a un terapeuta y generar todo un plan. Ahora, hay unas figuras, unas estructuras, dependiendo del formato, en donde los tiempos pueden ser mínimo 1 hora, media hora, y también puedo pagar por el nivel de experticia. Entonces, si voy a tener todo este tipo de recursos, la economía geek va a ser una forma en que yo debo entender los procesos de formación. ¿Por qué? Porque si estamos acostumbrados a formar equipos y a formar a nuestros estudiantes para que se enfrenten a un mercado laboral, la pregunta sería, ¿cuáles son las características del mercado laboral en donde la remuneración es diferente, en donde la forma de trabajar es diferente, la forma de monetizar es diferente y donde la expectativa y la medida de éxito de los trabajadores también es diferente? La razón es que ya no es suficiente ni el salario emocional ni el salario monetario para resolver los problemas de reclutamiento de vinculación de trabajadores. Ya sabemos entonces que la definición de variables como cuando quiero trabajar, en la medida que quiera trabajar, la cantidad de trabajo que quiero aceptar, nos va a llevar a otro fenómeno que tiene que ver con el trabajo independiente o el trabajo autónomo. El trabajo autónomo tiene una característica muy particular y es que puede estar muy ligado también al trabajo remoto, pero también tiene que ver con algo que durante muchos años se percibía como inestabilidad.
Y es que si usted trabajaba de manera independiente, autónoma, seguramente trabajaba de manera remota y no estaba tan bien visto. Es porque no conseguía trabajo en una empresa. Hoy en día la reputación del trabajo autónomo es muy alta y muchas plataformas vinculan de manera autónoma. Cuando yo encuentro trabajadores autónomos, estoy identificando gente que tiene la capacidad de gestionar tiempo y espacio para resolver problemas y de la misma manera su propia economía. Ahora bien, cuando hablamos de trabajo remoto, empezamos a mirar un fenómeno muy particular que se empieza a gestar después de la pandemia, que tiene que ver con la gran dimisión, esa gran renuncia de la gente en las empresas, porque empezó a considerar unos aspectos fundamentales. El tiempo libre, el tiempo de ocio, trabajar en ciertos espacios y dedicar la mayor parte de su tiempo a su bienestar y a su familia. Eso lo pusieron sobre la balanza los trabajadores y sobre esa balanza encontraron que pesaba más ese beneficio y esa estabilidad y podían decir perfectamente que renunciaban, trabajaban de manera autónoma, de manera remota, obteniendo tal vez un ingreso igual, a veces superior, pero que le daba esa tranquilidad y esa paz que no encontraban en los trabajos de 8 a 6 de la tarde que iban de lunes a viernes. Ahora bien, cuando entendemos trabajo remoto, podemos entender varios fenómenos. Y es que trabajar de manera remota implica poder gestionar tiempo, gestionar habilidades y gestionar también relaciones. Al poder trabajar de manera remota, generalmente podemos entender que gente que está conectado a una pantalla y que puede resolver algún tipo de tareas. Entonces tenemos gente que trabaja de manera remota y ahora está en estructuras gig de economía colaborativa, gente que se puede ubicar en cualquier parte del mundo y administra de manera muy hábil su tiempo, sus recursos y su economía. Es gente que ya decide también cómo quiere que le paguen. Entonces, le pagan en criptomonedas, le pagan a través de otro tipo de estructuras que pueden llegar a ser interesantes para remunerar. Cuando hablamos de trabajo remoto, algunas personas se imaginan el escenario ideal en donde tenemos nómadas digitales que trabajan 3 o 4 horas diarias, van y surfean en una playa asiática y vuelven otra vez y tienen una vida maravillosa. Ese tipo de estructuras puede sonar interesante, es desgastante, pero también genera una economía muy amplia en cuanto a que hay países que ya generan las visas para poder trabajar de manera remota porque son estructuras que movilizan muchísimo dinero. Ahora, son personas que no solamente reciben su pago en dólares, en criptomonedas, pero empiezan a querer otro tipo de beneficios. Y cuando se empieza a vincular la gente, los beneficios para vincular y retener el personal pueden estar asociados precisamente a recibir beneficios parentales para tener tiempo para cuidar a sus hijos, tener parte de su pago en bonificaciones que van allá además de tiempo, como procesos de formación, suscripciones de streaming, suscripciones, por ejemplo, a la biblioteca de Kindle y tener formación continua de muy buena calidad y con certificaciones digitales. Entonces, no es suficiente un buen trabajo, no es suficiente tener un buen salario, sino que tengo que empezar a cruzar otro tipo de estructuras. Este tipo de fenómenos sobre el trabajo remoto hace dos cosas. Primero, que la presencialidad se reevalúa en términos de jerarquía y de gestión, en donde si yo no te veo, no te puedo controlar, porque al no poder controlar una persona que tengo al frente, implica que yo debo aprender a gestionar la relación con ese nuevo trabajador, que no le importa, ¿sí?, renunciar, que busca otras formas de remuneración, que busca otra manera de vincularse al trabajo porque quiere decidir cuándo y cómo trabajar. Entonces, allí hay un tema de flexibilidad que es importante. Los fenómenos de vinculación híbrida también son muy importantes. Sin embargo, a veces se administran mal porque el trabajo remoto implica que exista mucha autonomía y mucha confianza. Si no existe la confianza y no hay una buena gestión del trabajo, es muy difícil. Debe estar apalancado con buenas plataformas. Por ejemplo, WhatsApp no es una plataforma para trabajar. Y eso muchas empresas no lo han entendido porque en su migración tecnológica no cuentan con o el recurso o la conciencia para poder migrar a herramientas que permitan gestionar las actividades de sus empleados.
El trabajo remoto entonces nos brinda una gran oportunidad, sobre todo para desarrollar cobertura de mercados que han estado desatendidos en estructuras diferentes también de oficina. La oficina, como la conocemos, en donde tenemos escritorios y vamos todos los días, desaparece precisamente si quiero lograr expansión y empiezo a jugar con un fenómeno de oficinas que funcionan más como procesos logísticos, en donde puedo tener yo oficinas ubicadas estratégicamente en ciertas regiones, y a donde yo puedo ir 1 o 2 veces al mes y no más. También puedo tener oficinas en hoteles que me funcionan de manera periódica, pero también podría yo tener otro tipo de espacios en donde la idea es no estar hiperconectado. Y allí hay un fenómeno adicional que se conoce como el JOMO, que es el Joy of Missing Out, y es la alegría de perderme de todo lo que existe. Los trabajadores, que ya tenemos bastante tiempo en el mercado laboral, nos enfrentamos a la angustia de estar desconectados. Los nuevos trabajadores van a disfrutar de estar desconectados. Entonces, poder gestionar ese tipo de cosas es importante. El trabajo remoto, entendido como una política productiva, puede llegar a ser muy importante, no como un ejercicio solamente de espacialidad. Y nos lleva precisamente a un tema de cultura corporativa. Y este tema de cultura corporativa tiene que ver precisamente con estar vigilando a los empleados o medirlos solamente por temas de tiempo. Cuando yo hago ese tipo de mediciones que son muy cómodas para las estructuras formales, pues seguramente voy a obtener cierto tipo de resultados, pero pueden limitar el crecimiento que hay dentro de las organizaciones, porque son los mismos empleados los que plantean objetivos y metas estratégicas dentro de la organización y ellos mismos se miden dentro del proceso. Ahora bien, las culturas corporativas implican que las estructuras jerárquicas también se empiecen a reevaluar. ¿Por qué? Porque los empleados empiezan a buscar inspiración en líderes. Al no existir un liderazgo real, los empleados migran. Y van a migrar a otro tipo de estructuras que vamos a ver más adelante. Una de ellas se conoce como el job hopping. Todo lo que estábamos viendo anteriormente que se consideraba malo e inestable para un trabajador, hoy en día es atractivo. Trabajar de manera independiente, trabajar como un freelance, empieza a ser atractivo. Gestionar el tiempo y trabajar cuando usted quiere y donde quiera también se empieza a volver atractivo. Temas que para los que llevamos años en el trabajo, lo hemos escuchado, pues no se escuchaba tan bien. El jefe podía sentirse muy inquieto frente a ese tipo de comportamientos de un trabajador. Ahora bien, piense en algo, que cuando uno revisa una hoja de vida y ve en la hoja de vida que este joven ha pasado durante los 5 años por 5 empresas, uno podría decir, ah, es una persona inestable laboralmente. Pero dependiendo de los propósitos y profundizando un poco más en ese carácter, en ese fenómeno, me puedo encontrar con que puede entender la cultura corporativa de otra manera. Esto nos va a llevar a qué? A que en las organizaciones ya no le podemos decir a un empleado que se ponga la camiseta, porque es algo que no va a entender y que va a estar estructurado de una manera diferente. Si yo quiero vincular a mi empleado dentro de un proyecto, tiene que ir más allá de pedirle que transite la milla adicional, se ponga la camiseta o peor aún decirle que es que todos son una familia. Este tipo de estructuras, jóvenes de 20 a 25 años no lo van a entender. Y la vinculación empieza a ser totalmente diferente. Recuerde que estas generaciones admiran profundamente a sus papás, pero no quieren ser como ellos. Siendo así, claro, yo puedo decir, mi papá duró 20 años en una empresa y me parece muy bien, pero yo espero no hacer lo mismo, porque eso sería condenarlo profesionalmente en la percepción de un joven. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que existe una brecha muy grande entre la oferta laboral y la medida de éxito de los empleados. ¿Por qué? Porque cuando se revisan las ofertas laborales, generalmente ofrecen un perfil muy técnico con unos beneficios específicamente asociados a dinero y se acaba. Eso no conecta con las expectativas de poder conectarse con el mundo real, vivir experiencias y vivir la vida
fuera del espacio laboral, cosa que de pronto las generaciones más viejas consideraron que había que llevar y gestionar de la mano tiempo de trabajo y tiempo personal, donde la mayor parte del tiempo la pasaba uno en la oficina, ¿vale? Yo no sé si vamos bien, hay alguna inquietud o hay algo en el chat que de pronto quieran expresar y podemos irlo atendiendo mientras vamos avanzando. No hay preguntas. Bueno, hay una invitación entonces No hay preguntas. a hacer comentarios. Sí, profe, adelante. Hola, buenas tardes. Eh, Cuando tú hablas de trabajo en equipo, ¿sí? Hay algo importante y es que si bien es cierto, y tú lo decías ahora, yo puedo entrenar muy bien la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no tiene cerebro, ¿sí? Y mucho menos va a producir oxitocina, que es lo que producen las personas cuando nos conectamos. Y eso es muy importante en el trabajo. Eso es un artículo que leí hace algunos días, agosto, salió en Harvard. Decía que había tres problemas que representaba la IA y una de esas era precisamente la que acabas de decir, la que te acabo de decir, que es esa conexión entre los humanos es importante para sobre todo los procesos de creación, de innovación, ¿sí? De pronto para procesos repetitivos y esas cosas automatizados puede funcionar, porque por ejemplo el ejemplo que tú colocabas de las personas que podían ir a un psicoanalista virtual, pues eso responde a ciertos patrones, pero el terapeuta tiene que encontrar las diferencias entre unos y otros, ¿sí? Y esa conexión emocional también, por eso es importante esa relación entre los dos, precisamente por la oxitocina y esos elementos, ¿sí? Y lo que tú acabas de decir, tú entrenas la IA no se entrena sola. Sí, y entonces en los procesos de aprendizaje, que es, me imagino que la siguiente parte que vas a hablar es, bueno, estos procesos de aprendizaje, sobre todo a largo plazo de creación, pues el cerebro, ¿cómo funciona? El cerebro no funciona inmediatamente, yo veo algo y se me ocurre, sino que tiene un proceso inconsciente o subconsciente donde se desarrollan esos procesos de conexión de datos y de información para poder generar esa idea diferente. Entonces, quería que me respondiera al respecto sobre esos temas. Bueno, digamos que ese debate empieza a ser complejo y termina siendo desafiante porque lo que estamos encontrando es que existen niveles en la calidad de esas relaciones. Claro, yo puedo decir en ese momento que tengo un terapeuta con inteligencia artificial, pero me va a llevar a un nivel muy superficial de trabajo y seguramente va a tener que estar monitoreado por una persona. Esa preocupación frente a si nos van a desplazar, seguramente van a desplazar algunos trabajos, pero hay otros en donde el humano va a afianzar esas habilidades y va a cuidar o va a hacer una curaduría de la relación entre las máquinas y las personas. Creer que reemplazar todos los trabajos es el futuro, pues es imposible. Seguramente algunas sociedades van a tener más oportunidad para contemplar la vida y otras culturas y otras sociedades van a tener espacios en donde si no tienen el acceso a la tecnología por temas o por recursos o por cultura, van a tener que seguir haciéndolo de manera humana dentro del proceso. Es importante entender que esos niveles de calidad de profundización son unas brechas que se pueden ir cerrando, pero es necesario democratizar precisamente el conocimiento y hacer entrenamientos y tener ese tipo de discusiones para que la gente no crea en verdades absolutas, sobre todo con el uso de las tecnologías, y que los problemas no se resuelven implementando una tecnología y sacando a la gente. Eso en definitivamente no va a suceder. Entonces, siendo habilidades humanas y muy profundas, la concepción, el reconocimiento, la metacognición, eso termina siendo todavía muy humano y se va a mantener. Y se van a buscar especialistas que empiecen a trabajar en ese tipo de temas. Por ejemplo, vamos a tener ahora inspectores
de algoritmos, vamos a tener vamos a empezar a descubrir que hay cierto tipo de gente que hace curaduría de experiencia digital para que sean buenas experiencias. También existen, y el Foro Económico Mundial ha empezado a plantear espacios en donde profesionales van a empezar a monitorear, hacer todo el tema de registro con detectives de seguridad digital, sobre todo de nuestra información personal. Los humanos vamos a seguir haciendo los trabajos, pero se nos exige que los hagamos con mayor calidad y en trabajos repetitivos seguramente las máquinas van a estar dadas ahí. Claramente una máquina no genera ni libera ni hace recaptación de oxitocina, pero trabajados y gestionados de una manera adecuada es posible que en esos trabajos de compañero laboral las máquinas pueden hacer un buen trabajo si aprendemos a trabajar con ellas. El problema es que no podemos llegar a la inercia intelectual en donde le dejemos toda la máquina y se nos olvide pensar. Eso es posible cuando uno se gestiona bien. Entonces, no se trata de traer una máquina nueva y montarla dentro del sistema, sino empezar a crear una cultura corporativa en donde la máquina es un compañero de trabajo. Suena incómodo, pero es una realidad en muchas organizaciones. Ahora, cuando la decisión o hay demasiada resistencia, lo que hacen las organizaciones es que simplemente anulan la fuerza laboral humana y dejan la fuerza laboral. Entonces empezamos a tener plantas completamente tecnificadas. Eso sí genera, digamos, un impacto muy negativo. Entonces hay que aprender a gestionarlo, pero sobre todo debemos tomar decisiones para regular y poder generar políticas para regular este tipo de prácticas en las organizaciones. En Argentina llega una planta cervecera con una inversión de más de 200 millones de dólares en donde querían o estaban muy motivados por el tema de la empleabilidad, pero es una planta que tiene 25 empleados porque está totalmente automatizada. Entonces, cuando llega la planta totalmente automatizada, pues tuvo de todo menos empleados. Y esa fue una expectativa versus lo que plantean los gobernantes versus lo que la economía también está planteando. Entonces, digamos que hay que generar ese equilibrio y tenemos la oportunidad de generar el equilibrio aún con políticas y con conciencia y con este tipo de discusiones. Entonces, vamos a mirar otros elementos, a ver qué pasa allí desde la parte laboral que nos permiten adelantar y tal vez tener una discusión un poco más profunda. Este es el concepto del que les había hablado, que es el job hopping. El job hopping parte precisamente porque son generaciones en donde no tienen vínculos con las empresas más allá del tema productivo, no se casan con ninguna empresa, sino que pueden estar saltando de una empresa a otra en 1 o 2 años. Ahora bien, un reclutador que conozca el concepto y que entienda la tendencia va a identificar precisamente que esta persona que salta de trabajo no es un trabajador inestable. ¿Por qué? Porque entiende que la empresa le tiene que entregar experiencia, conocimiento y red de contactos. Y cuando no lo puede hacer, simplemente se va. En esta parte del job hopping, cuando un job hopper se presenta para una postulación o una convocatoria, lo importante es mostrar la capacidad de haber desarrollado soluciones y proyectos en ese tiempo. Entonces, el reclutador va a entender que esta persona es un job hopper y no un trabajador inestable, precisamente porque muestra resultados, siente que ya no aprende nada más y salta a una empresa, sobre todo porque siente que puede mejorar sus ingresos no dentro de la organización, sino buscándose otro puesto. Esto generalmente porque en muchas organizaciones hay presupuestos más organizados y destinados a los procesos de vinculación que de promoción de empleados. Sienten que la única manera de permanecer activo y de ganar mejores ingresos es saltar de un trabajo a otro y no esperar a que reciba una mejor remuneración en una organización a lo largo de la vida. Ese fenómeno es de parte y parte. Lo importante es cómo voy a formar gente para que sea un excelente job hopper si sigue siendo este fenómeno. Es gente que puede desarrollar proyectos a corto plazo con gran impacto y
entregar resultados y tienen su hoja de vida 10 trabajos en los últimos 5 años y está bien visto porque son proyectos muy exitosos, o hay gente que se aburre y se va sin haber terminado nada. Entonces, nuestros estudiantes son buenos, van a ser buenos job hoppers, van a poder enfrentarse a estos esquemas de trabajo en donde tenemos economía colaborativa, economía geek, y donde definitivamente la manera en que estamos vinculados nosotros ya no va a existir. Digamos que esas estructuras las deja clara el job hopping. El job hopping empieza o tiene tanto elementos buenos como malos, y es una responsabilidad de las empresas para poder entender precisamente que si no hay una retención estratégica del personal, más allá del dinero o del salario, pues vamos a tener profesionales que se van a ir a otros espacios, van a producir, entregar y van a terminar construyendo sin ningún tipo de compromiso más allá del laboral. El fenómeno es muy interesante para empezar a discutirlo porque la gente debe tener esa habilidad a la hora de trabajar. Básicamente, este es el panorama general en el que encontramos la discusión de los conceptos que les he presentado. Sin embargo, para este tipo de desarrollo de la conferencia, tengo para ustedes un cuadro con los conceptos que explican en detalle cada uno de los elementos, con todos los referentes en donde se ha venido analizando cada uno de estos temas. Dentro de estos referentes tenemos la consultora Gartner, quien ha brindado información muy útil para entender cuál es este panorama y cuáles son los desafíos con los que tenemos que trabajar. Entonces, trabajar con las máquinas como si fueran compañeros de trabajo, buscar nuevas fuentes de vinculación y de remuneración más allá de la parte económica, y cómo yo voy a lograr como profesor, como docente, estructurar la formación y las habilidades de estudiantes que se van a enfrentar a trabajos que todavía no existen. Cuando ese trabajo no existe, pues tengo que aproximarme un poco a tanto a las tendencias, y tengo que mirar cómo esta persona se va a vincular laboralmente y va a seguir estudiando o aprendiendo a lo largo de la vida, por una sencilla razón, porque es posible que ya no le encuentre valor a los títulos. Entonces, al no considerar el diploma como algo de valor para él, ¿qué elemento más allá de la certificación va a generar un estímulo en los estudiantes para que los retengamos en estos espacios, no migren a procesos de formación no formales, y que permita agregar valor de manera permanente? Entonces, si poder hacer actualización del currículo nos toma tanto tiempo y las tendencias van cambiando tan rápidamente, ¿qué vamos a hacer precisamente para poder responder a ese fenómeno? Si después de 5 años nuestra oferta está totalmente desactualizada y no está alineada con el sector productivo, pues vamos a tener que buscar otra manera de hacer tanto la revisión como la actualización. Sumado a eso, es importante entender que dentro de estos procesos, tanto la actualización, la revisión curricular, tiene que estar conectado con los diferentes sectores. Lograr alinear las hélices a nivel de productividad, a nivel de relacionamiento es muy difícil. Es lograr relacionarse con la industria, el sector externo y productivo es muy difícil. Son discusiones que a nosotros nos toman unos tiempos muy específicos, pero para la industria no sirven. Entonces, si nosotros entregamos los resultados a lo largo del semestre, pues la industria va a decir, es que yo los necesito para dentro de 2 semanas. Entonces, ¿cómo voy a articular esa respuesta y esa conexión que tengo con la industria? ¿Cómo voy a lograr generar esa conversación permanente con las empresas cuando las necesidades son mucho más amplias y que las universidades y las instituciones de educación van a tener que plantear respuestas y adelantarse a esas necesidades de la industria? Yo no solamente puedo preguntarle a la industria qué necesita, porque puede que la industria no lo tenga claro. Y si ese resultado o esa certeza la logro a través de procesos de investigación, sabemos que los procesos de investigación toman bastante tiempo. Cuando entendamos o cuando tenemos los resultados listos
ya ha pasado demasiado tiempo para tomar acción frente a los resultados y a las necesidades que tiene la industria. Trabajar con los gremios también es importante, pero ¿cuál es el lenguaje y la estrategia con la que vamos a trabajar para poder alinear esto? Porque van a seguir pidiendo gente y seguramente la piden una fuerza laboral, piden unos empleados con unas características, los formamos con esas características, pero resulta que al transcurso de los 2, 3 años, esas habilidades ya no sirven. ¿Cómo las vamos a actualizar? Porque no podemos depender solamente de extensión para poder resolver ese tipo de problemas. Entonces, la actualización es permanente y tenemos entonces una variable que es la automatización, que implica que nos actualicemos mucho más rápido y que nos enfoquemos en cosas en donde realmente podemos seguir siendo humanos. ¿Vale? ¿Tenemos alguna otra inquietud? Por el chat vemos, profe, ¿no? Em, pero desde acá sí podríamos una inquietud que tiene que ver precisamente con el tema de las universidades, ¿no? Hay unos términos que son prácticamente se han convertido en cliché hoy en día con el tema de la inteligencia artificial y están asociados con la democratización sobre el uso de las tecnologías, sobre todo en conocimiento que, al menos en el contexto latinoamericano, tenemos muchas regiones que hay una desvinculación o hay muchas barreras que impiden el uso a estas temáticas, a estas tecnologías. Y el otro tema está asociado también con las constantes, yo diría, no sé si de pronto serían barreras que se le están otorgando al contexto universitario y que tienen que ver con de pronto la obsolescencia de sus programas, también, por supuesto, la obsolescencia de las tecnologías, pero aunado a esto tenemos también que hay unos escenarios propicios que son los que realmente promueven la capacidad de adaptación de un futuro profesional, la capacidad de un pensamiento creativo, de un pensamiento crítico, reflexivo, que sea capaz de generar valor y diseñar alternativas en el marco de lo que serían el uso de las inteligencias artificiales. Entonces, ante esta realidad, de pronto con las investigaciones que vienes desarrollando y que de manera muy asertiva lo has hecho, sobre todo en la parte de mercados, ¿cuál sería, digamos, el direccionamiento que tú puedes, de manera, si se quiere, preliminar en este conversatorio que tenemos, poder decir, estas pueden ser unas posibles alternativas que sumen a la dinamización de las actividades de las universidades? Bueno, aquí hay algo y es que estas discusiones tienen que ser o dar como resultado unas decisiones bastante accionables y rápidamente accionables. Los debates demasiado extensos pueden hacer que cuando nos demos cuenta ya lo que ha sucedido es totalmente diferente a lo que hemos venido discutiendo. Lograr generar un puente de comunicación con el sector productivo de manera diferente y en otro tipo de entornos es fundamental. Entonces, a veces lo que hacemos es traer las empresas a la universidad y con eso a veces quedamos satisfechos, pero no es suficiente. Necesitamos empezar a construir aulas o entornos de aprendizaje en las mismas empresas para que puedan entender en tiempo real y con un enfoque de mayor nivel práctico, precisamente cómo vincularse dentro del proceso. El tipo de medición de productividad también cambia, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos tener esta discusión con las empresas, podemos empezar a actualizarnos mucho más rápido. El otro de los aspectos importantes tiene que ver con estas discusiones en donde, primero, no nos podemos demorar. Segundo, tenemos que apoyar y entender que las tecnologías no pueden ser un ejercicio o un accesorio dentro del proceso, sino que debemos estar inmersos en ellos, entender que realmente la construcción de los perfiles de egreso es un ejercicio vivo que va a cambiar todo el tiempo. No podemos dejar un perfil de egreso durante mucho tiempo o haciendo un ajuste nomás en términos de redacción, porque realmente este tipo de cambios son significativos para las empresas y también para
para la comunidad académica en general. Pero entonces la pregunta es, cada vez que hacemos trabajo colaborativo de co-creación, ¿qué tanto vinculamos al resto de los actores del sistema? ¿Qué tanto vinculamos a nuestros estudiantes en los trabajos de co-creación del diseño curricular? Porque de pronto, gente que lleva mucho tiempo, estamos trabajando aquí, cuando tenemos algo listo, se lo mostramos, impactamos a los actores, a ciertos actores, a los estudiantes, y volvemos con los ajustes. De pronto la co-creación de manera permanente con ellos puede ser significativa, sin desconocer que debemos empezar a mirar las tendencias con una mayor rigurosidad para hacer esa parte del diseño. Es posible que a través, por ejemplo, de todas estas guías encontremos lo correcto, pero lo correcto que puede estar desactualizado. Entonces, integrar los procesos de formación no pueden ser tan lentos, sobre todo para el equipo de docentes. Los procesos de formación en IA tienen que ser mucho más actualizados y tienen que ser mucho más rápidos porque cuando aprendamos a manejarlas, los estudiantes ya estarán haciendo otro tipo de cosas. Tampoco negarnos a ese tipo de espacios porque los coworkers de los profesores van a ser las IA. En la medida, el viernes teníamos una muestra de experimentos que estamos haciendo con IA, en donde seguramente con mucha timidez ahorita lo estamos trabajando, pero definitivamente si nosotros no lo usamos, el estudiante lo va a usar. Y qué mejor si lo podemos acompañar para que lo use de manera adecuada. Esto implicaría también que las asignaciones, las tareas que le pedimos a nuestros estudiantes también van a cambiar. Porque si son los formatos de siempre, pues lo resuelve con IA y se genera esa inercia intelectual de la que hemos venido hablando. Entonces, el cambio es bastante drástico y muy incómodo. Así como cuando en pandemia tuvimos que migrar a entornos digitales, en donde se generó resistencia, unos no pudieron, otros se adaptaron, otros quedaron exhaustos. Es posible que dentro de estos procesos de migración tecnológica o de implementación en donde ya la singularidad tecnológica se acerca, el cambio sea mucho más fuerte, pero no nos estamos dando cuenta. Perfecto. Buenas tardes, gracias Andrés por tu conferencia. De pronto orientar ya, acá mejor ya, gracias. Orientar un poco la reflexión, no porque no quiero asumir una mirada ni apocalíptica, pero tampoco un poco, como decimos, mesiánica del asunto. Y no sé si sea la palabra adecuada, pero quizás no podríamos caer un poco en una mirada idealizada o incluso romántica de la posibilidad de elegir y la posibilidad de decir cuántas personas reales en el mundo real en el que vivimos pueden decir, no, yo quiero trabajar solo 4 horas, quiero trabajar desde mi casa, cuando la vida social, cultural, económica de gran parte del mundo nos muestra que eso no es así. Digamos que de acuerdo con tu investigación, ¿qué tan posible es cuando los seres humanos todavía dependemos mucho del trabajo manual? Es decir, necesitamos todavía las manos. Quizás en el momento en que llegue un robot que reemplace ese elemento manual pasará mucho tiempo. La pandemia nos mostró los problemas reales de conectividad. Somos todavía un país, Colombia, muy rural, pero el mundo en general todavía es muy rural. Y de pronto esos paradigmas idealizados podrían funcionar muy bien en países con unos niveles de desarrollo industrial, tecnológico, pero quizás esa no sea la realidad, como te digo, de la gran parte del mundo que va a terminar en la frontera también, porque no tiene ni siquiera conexión Wi-Fi, no tiene un computador. Y esa es la realidad. O sea, nos preocupamos por la IA, pero ¿a cuántas personas realmente le llega Internet? ¿Cuántas personas le llega realmente una conexión? ¿Y cuántos pueden realmente decir, yo no puedo trabajar 12 horas en una fábrica, sino que yo quiero trabajar 6 horas desde mi casa? Entonces solamente es un poco la preocupación que me genera en el sentido de cuál es la realidad del mundo en el que estamos, ¿entiendes? Y no del mundo que quisiéramos tener. Sí, en eso hay algo que es bien interesante. Obviamente no podemos considerar que la totalidad de la fuerza laboral va a terminar trabajando de esa manera. Claramente ciertos sectores productivos son los que van a tener esa oportunidad y se van a conectar de esa forma, al punto que la espacialidad también va a cambiar. O sea, la idea de ser colombiano y trabajar en Colombia empieza a reevaluarse claramente, porque yo puedo ser colombiano y estoy trabajando con 3 empresas fuera de Colombia y me vinculo en entornos digitales. Seguramente la ruralidad va a tomar mucho más tiempo, seguramente políticas de Estado van a frenar mucho esa parte del proceso de crecimiento si no está bien planeado.
digamos que el ejercicio no le corresponde a la totalidad de la fuerza laboral. Sin embargo, creo que la discusión sí es importante porque si no está sobre la mesa, es posible que grandes corporaciones empiecen a implementar y arrastren con todo lo que consideramos bueno dentro del trabajo análogo. Eso sí puede suceder y lo vemos en poblaciones en donde las políticas y la regulación es demasiado liviana y en donde pueden precisamente impactar de manera negativa. Lo hizo en algún momento el sector automotriz cuando montó sus plantas en estas regiones en donde traían o prometían traer prosperidad, pero al final cuando ya no eran productivas, pues se la llevaban y dejaban devastado las poblaciones. Digamos que con la tecnología puede suceder algo similar. Entonces, digamos que no es la totalidad, implica que debemos tener una lectura, un alfabetismo transmedial y tecnológico mucho más amplio para tomar decisiones, porque todavía puede que nos tome algo de tiempo, pero es importante que tengamos la discusión, porque si creemos que de pronto son 10 años, pues seguramente los trabajos que tenemos ahora ya no van a existir. ¿Sí? Y la resistencia al cambio, que es totalmente válida y comprensible dentro del ejercicio, implica que existan cierto tipo de habilidades. ¿Dónde podemos tener esos espacios? Pues los vamos a tener en nuestras discusiones curriculares, en nuestro diseño, y seguramente vamos a tenerla cuando empezamos a hablar con las empresas, porque seguramente esa queja de tengo empleos, pero no tengo empleados, ¿sí? Que en algunos jefes de recursos humanos se puede expresar y se puede entender eso. Estamos con una oferta laboral cuando no encontramos gente, seguramente porque la medida de éxito cambia, ¿sí? Seguramente porque un joven puede decir, no, yo no me quiero quedar en la ciudad, me quiero ir a vivir al campo y vivir de una manera mucho más orgánica y natural. Es cómo diseño algo para la fuerza laboral, cómo impacto la sociedad de una manera mucho más clara y coherente dentro del ejercicio. Entonces, digamos que debe existir una escala de grises dentro de ese proceso para discutir, no solamente blanco y negro. Y ese es un tema que seguramente a algunos no les importará y con el poder podrán pasar por encima de todo. Entonces, el tener esta discusión va a ser importante, pero pues hay que, desde la universidad, tenemos que ponerlo sobre la mesa para mirar hasta qué nivel lo vamos a desarrollar y lo vamos a discutir y lo vamos a implementar. Eh, bueno, buenas tardes. Bueno, yo quería compartir una reflexión. Estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho y muy chévere el espacio. Eh, como usuario de una inteligencia artificial como es ChatGPT, yo trabajo como programador. Em, Realmente esto pasa a ser, bueno, entiendo que la charla gira en torno a cómo la inteligencia artificial se acopla al mundo laboral. Entonces, en ese sentido, esto pasa a ser una habilidad blanda, así como el trabajo en equipo demanda capacidad de comunicación con una IA, la capacidad de generar preguntas, eso debería ser evaluado en el momento de un reclutador debe tener en cuenta esa capacidad del postulante de generar preguntas. Esto puede ser un punto importante, porque sin yo, o sea, la capacidad que tiene la inteligencia artificial de inferir un contexto es impresionante. Yo se lo digo como usuario frecuente. Es increíble la capacidad que tiene para, a veces las personas no tienen la capacidad comunicativa como cuando uno la está teniendo con la inteligencia artificial. O sea, con poco contexto, la inteligencia artificial infiere lo que yo quiero saber. Entonces, bueno, ahí me estoy saliendo algo del tema, pero de pronto sí, esto es una habilidad blanda, la capacidad sí, la capacidad de generar preguntas, de saber generarle las preguntas. Y eso va mucho en filosofía también, uno le enseñan, pues, esa capacidad de generar preguntas es importante, muy importante. Ok, vale, es totalmente válido. Digamos que por eso consideramos las IA no como personas, pero sí estamos hablando de humanos sintéticos o
simulaciones con las que vamos a tener que relacionarnos como si fueran personas, precisamente porque hay gente que ya no quiere relacionarse con personas de verdad, sino con personas idealizadas con las que se siente cómodo. Y esa es una realidad de algunos países. Entonces hay que seguir manteniendo estas habilidades. Tres aspectos importantes que considero que hay que tener en cuenta es que como seres humanos, como estudiantes y como profesionales, hay que pensar bajo perfiles maker, thinker y do yourself, en donde yo hago, yo pienso y hago por mí mismo. Son tres cosas que nos permiten todavía desenvolvernos en esta, en ese entorno desafiante de productividad. Sí, no, tomando lo que tú planteas, ahí estamos hablando desde el pensamiento crítico, ¿sí? Porque para hacer preguntas tengo que hacer el pensamiento crítico, ¿sí? Y digamos que no sé hasta qué punto una IA puede tener pensamiento crítico, ¿sí? Porque es que uno dice la importancia de hacer preguntas. Entonces uno dice, ¿y hasta qué punto la IA puede hacer preguntas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que ese pensamiento crítico requiere un proceso. Y lo que yo les decía ahora, como digo que no es idea mía, ¿sí? Eh, y es precisamente que son procesos subconscientes, muchos de esos. Es decir, y por lo tanto, basarnos solamente en la IA no va a aprender por nosotros. Entonces, pues, si nosotros le dejamos a la IA el conocimiento y pensamos que es el repositorio, ¿qué pasa? Que eso no va a estar dentro de nuestro cerebro y por lo tanto hacer las preguntas va a ser complicado. Y pasaba antes de la IA con el solo Google, cuando uno no hacía la pregunta adecuada, entonces los estudiantes le decían, profe, yo no encontré eso. Y uno le decía, espera un momentico, y a uno sí le aparecían en cuestión de segundos, sí, con la primera pregunta que hacía o la forma de búsqueda, le aparecen muchas opciones. Y entonces uno dice, venga, ustedes son 30 y pico en este salón, o 20 y pico. Y ustedes, entonces eso tiene que ver con el pensamiento crítico, que precisamente da la experiencia y el conocimiento adquirido a través de esa experiencia. Entonces es importante mirar que no estamos tan cerca de desarrollar ese tipo de pensamiento en la inteligencia artificial. Ok, de acuerdo. Y tener el criterio para saber si está bien o está mal. Eso es importante. Entonces, pues si ese termina siendo una habilidad que todavía se mantiene y que el Foro Económico todavía la mantiene, pues hay que cultivarla de manera permanente, ¿no? Entonces, nuestro listado o nuestra taxonomía de habilidades humanas debe estar en constante revisión precisamente para no perderlas y no perder esa esencia de lo que todavía es humano, ¿sí? Porque con esta conferencia no hago una apología o hago una defensa solamente de temas de inteligencia artificial. Considero que si nos perdemos es porque no mantenemos una rigurosidad y un monitoreo sobre lo que todavía es humano, que es lo que nos pertenece y lo que nos define. ¿No? Además, otra cosa, que el papel de la universidad debería ser todavía mucho más grande en desarrollar ese pensamiento crítico, porque tú ahora que hablas de las empresas quizás para ciertas cosas no necesiten, y por eso hablabas del tiempo de la respuesta, porque tienen un problema específico que quieren resolver ya. Eso, para eso que contraten un consultor, ¿sí? No a una universidad para que a través de procesos formativos le resuelva el problema de manera barata, que es lo que muchas veces quieren. Entonces, yo necesitaré un consultor que le resuelva ese problema rápido, ¿sí? Pero a nivel estratégico, ¿sí? Y la formación estratégica que debe tener en las universidades con respecto a sus estudiantes en su desempeño, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos formando comunicadores sociales, no lo estamos para que ellos desarrollen unas actividades repetitivas ni de corto plazo, sino un pensamiento comunicacional de largo plazo que haga que esas organizaciones puedan ofrecer lo que tú llamabas ahora un valor agregado. Y ese valor agregado es el difícil de encontrar, sobre todo cuando hay mucha imitación y cuando ya estamos en un nivel de desarrollo que uno dice, sí, hay cosas nuevas, pero uno dice, ¿qué tantas cosas nuevas realmente existen? Existen variaciones de las cosas. Y miremos, por ejemplo, ya vamos en el iPhone 16 y uno que dice el iPhone 16 frente al 15 o frente al mismo 13 no ofrece diferencias significativas. Entonces tampoco es que estemos dando saltos tecnológicos gigantes,
Sí, estamos desarrollando, de hecho, de inteligencia artificial se habla desde los 60. Solo hasta ahora está, digamos, a disposición más del público masivo, pero la inteligencia artificial se viene pensando desde mucho tiempo atrás. ¿Sí? Sí, profe, yo lo que consideraría es que en una discusión como la que tenemos y que tenemos dentro de nuestro proceso curricular, debemos contemplar no solamente la tendencia y la moda o el entusiasmo excesivo por ese tipo de tecnologías, sino poder tener una visión muy prospectiva sobre qué es lo que va a desarrollar el ser humano a largo plazo y donde nosotros realmente podamos hacer un aporte sin desconocer las tecnologías, pero sin desconocer también ese componente humano que es lo que nos va a dar identidad. Básicamente sería eso, sí. Bien. ¿Alguno de nuestros compañeros virtuales tienen alguna inquietud para dirigirse al profesor Andrés? Bien, profesor, Andrés, por acá creo que su conferencia ha dado como para muchos temas. Yo muy juiciosamente fui tomando notas de todos esos tips y yo digo, bueno, de acá podemos, pero sí nos importa, y tú sabes, dentro de las dinámicas del grupo de apoyo pedagógico y también, por supuesto, las memorias que se publican en formato digital. Es importante hacer como que un background de todo lo que tú acabas de explicar de una manera tan detallada y tan precisa que me atreví a tomar los 10 principales ítems de esta conferencia. ¿Qué te parece? Perfecto. Entonces, bueno, lo primero, por supuesto, es ese énfasis que sigue cada día creciendo con el tema de la creación de nuevos perfiles de trabajo y que yo creería que a pesar de las barreras y las limitaciones que existen, al menos en el contexto colombiano, hay iniciativas bastante interesantes que están tratando de dar respuesta y sobre todo yo creo que una experiencia muy positiva es la mirada que se tiene de la política curricular de la Universidad Autónoma de Occidente recién aprobada y que yo creo que nos da mucho para dar respuesta a todo lo que tú has venido exponiendo. Un segundo punto, que eso sí sería un tema para disertar, sobre todo en mi caso, y es que me dificultaría creer que la inteligencia artificial supere la inteligencia humana, sobre todo por considerar que es la inteligencia humana la que hace el diseño y estructuras de prompt y todo lo que ello conlleva para realmente obtener lo que nosotros queremos, ¿no? Como tercer punto, también tenemos acá la inteligencia artificial como mecanismo para gestionar las emociones. Y en esto sí quiero detenerme porque yo no sé, tenemos jóvenes acá presentes en esta aula y fíjate que no sé si tuvieron la oportunidad de leer una noticia muy triste en los Estados Unidos de un joven que quiso hacer esta dinámica y a la final quedó tan afectado porque terminó enamorándose de su creación y a la final, como vio que era algo tan intangible, terminó en otras condiciones. Entonces son situaciones que son temas como para debatir con mucho detalle, ¿no? Muy importante el tema de la economía colaborativa y el GIP, que yo creo, profesor Andrés, que más allá de la inteligencia artificial, venimos trabajando ya desde hace más de una década con el tema de la economía colaborativa, como que con muchos recelos y reservas, pero allí han estado como muy presentes. Y tan es así su presencia, que ya hay muchos dictámenes legales en el orden mundial que aprueban su viabilidad. Y muy de acuerdo, tengo dos amigos en este momento trabajando a distancia bajo la visa de visas de nómadas digitales. Entonces, pues eso ha conllevado, mira todo lo que está haciendo la inteligencia, ¿no? Seguimos con el tema de los salarios, que eso también es un tema, de veras, a veces podríamos dejarle como que esa inestabilidad de salario de minutos, de hora, de 4 horas, de 6 horas a la
generación, como la denominamos hoy, ya en la actualidad, Z, W, X, Y, millennials, cristal, toda esa, ¿no? Pero por supuesto, en otras condiciones se maneja. Hablábamos también, profesor, del trabajo remoto, que fue muy promovido por el tema de la pandemia, también legislado. Está el trabajo remoto, el teletrabajo, cada uno con sus características distintivas. Y un tema que es sumamente interesante, que tiene que ver con la cultura corporativa, y dentro de la cultura corporativa esos perfiles de trabajadores, de colaboradores que se están denominando hoy, que yo creo que sería un tema de mucho interés para quizás tratar en otros escenarios. Entonces, pues, profe, yo me sigo quedando con quizás planteamientos como lo hablaba la profesora Beatriz, el tema de la democratización, el tema de la accesibilidad a las tecnologías, a pesar de tantos avances de los cuales estamos hablando, pero que sin embargo esas barreras están latentes. Entonces, en líneas generales, pues, profesor, nuestro respeto y nuestra consideración por todo lo que tú nos acabas de explicar, de exponer de una manera tan sencilla. Y bueno, te damos 5 minutos, profe, para cerrar esta actividad. Gracias. Bueno, no, agradecer este espacio y la participación de las personas que se conectan, nuestros jóvenes asistentes y los profes, compañeros también del GAP. He diseñado un mapa con los conceptos más importantes de la charla para que tanto los asistentes virtuales como ustedes también puedan acceder. Lo podemos hacer a través del listado que nos genere la asistencia y que puedan hacer una revisión y que podamos tener otros espacios de discusión, porque básicamente es un mapa y un recorrido de conceptos que podrían tomar varias sesiones, pero que es importante tomarlo en cuenta como ejercicio de comparación con lo que yo entiendo, con lo que yo estoy viendo, con lo que yo quisiera hacer, precisamente para empezar a diseñar nuestras estrategias, desde la parte formativa como nuestras estrategias de vida y nuestros planes productivos, ya sea como trabajadores o como emprendedores. Entonces creo que la herramienta puede ser muy útil y está diseñada, la construí con muchísimo gusto para poder compartirla con la audiencia. Muchas gracias, profe Andrés. A ustedes, muchas gracias.